Resulta verdaderamente sorprendente que, tras extensas décadas de prestigio e incontables álbumes comercializados a nivel mundial, Roberto Carlos haya residido a lo largo de más de 40 años ininterrumpidos en una misma ubicación carioca. Mientras innumerables celebridades mudan habitualmente de residencias lujosas, nuestro monarca prefirió establecerse en una morada bastante reservada con vista oceánica. Allí transcurrieron temporadas de pura inspiración, hermosas memorias e instantes sumamente íntimos lejos del bullicio. Sin embargo, ¿cómo luce verdaderamente aquel santuario donde una voz tan icónica de la región latinoamericana logró edificar su apacible rutina diaria? En esta jornada, ingresaremos para explorar detalladamente un entorno sumamente singular. Asimismo, buscando comprender a fondo la inmensa trascendencia sentimental que alberga dicha propiedad, resulta imprescindible repasar inicialmente el fascinante trayecto que lo condujo hacia esas coordenadas. El extraordinario relato artístico del cantautor arrancó muchísimo antes de pisar aquellos inmensos recintos. Nació en 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, hogar sencillo donde las notas musicales formaban parte del ámbito hogareño. Su papá reparaba relojes y su mamá confeccionaba prendas. No obstante, esos primeros años infantiles también se encontraron marcados por un episodio trágico. Con apenas 6 años de edad, enfrentó un gravísimo percance contra un tren que forzó inmediatamente a amputarle un fragmento de la pierna derecha. Desde entonces portó cierta pierna ortopédica, vivencia intensa que, lejos de estancar sus anhelos, acabó forjando firmemente su temperamento y consolidando esa inmensa devoción espiritual que continuamente ha guiado sus pasos. Pese a enfrentar ese arranque adverso, el universo sonoro apareció rápidamente en su horizonte. Con escasos 9 años, ya interpretaba diversas melodías en una emisora comunitaria de su urbe natal, y de manera paulatina, consiguió atrapar el interés profesional de varios arreglistas y cazatalentos musicales. Terminando la década de los 50, surgió una anhelada oportunidad inicial dentro del ámbito profesional, justo cuando el talentoso autor Carlos Imperial le propuso involucrarse activamente en ciertas iniciativas artísticas desarrolladas por Río de Janeiro. Aquellos registros fonográficos iniciales jamás consiguieron un éxito arrasador, aunque funcionaron como sólido pilar base, impulsando una trayectoria que pronto modificaría radicalmente el rumbo de la cultura carioca. Aquel inmenso estallido mediático surgió en 1960, impulsado fuertemente por el denominado Movimiento Joven Guarda, un suceso artístico que bebía directamente del rock and roll y de estrellas extranjeras del calibre de The Beatles. Junto con Erasmo Carlos y Wanderlea, el artista logró volverse la figura representativa de una entera generación llena de jóvenes. Himnos como Quiero que todo explote, Mi viejo coche o Te daré el cielo lo consagraron rápidamente como un absoluto ídolo masivo. Aquellas constantes apariciones televisivas y su aporte fílmico en cintas como Roberto Carlos a ritmo de aventuras lograron afianzar por completo su envidiable estatus como uno de los personajes faranduleros con más peso del mundo del espectáculo brasileño. Arrancando los adorados años 70, su propuesta sonora giró bastante. Ese rock adolescente se dio sitio a diversas baladas apasionadas que acabarían esculpiendo su inconfundible sello autoral. Apoyado en la brillante inventiva de su colega y enorme creador Erasmo Carlos, brotaron grandiosas obras que actualmente integran el tradicional cancionero hispano. Piezas inolvidables como Detalles, Como tú, amigo, Lady Laura o Cabalgata consiguieron facturar millones de copias tangibles, posicionando a nuestro carismático intérprete como el definitivo talento sumamente aplaudido de su patria durante bastantes decenios seguidos. Su renombre superó velozmente diversas barreras. Atravesando los años 80 y de los 90, elaboró maravillosos discos cantados en castellano, italiano, inglés e incluso francés, incrementando fuertemente su renombre por Latinoamérica y Europa. Composiciones inolvidables como Emociones, Un millón de amigos o Si el amor se va, afianzaron de manera rotunda su éxito global. Atravesando ese periodo, conquistó índices de facturación deslumbrantes, rebasando la increíble barrera de 100 millones de álbumes distribuidos por el globo. Semejante viaje no estuvo exento de baches amargos. Rozando el cierre de los 90, el trágico fallecimiento de su añorada mujer, nombrada María Rita, hirió cruelmente su entorno privado. Por algún tiempo, decidió apartarse del ojo público, aunque finalmente optó por volver, cargado de propuestas flamantes y recitales majestuosos. Fastuosas galas conmemorando sus admirables 50 años de andadura en un histórico 2009 reunieron multitudes brutales en recintos sumamente icónicos como el gigantesco Coliseo Maracaná,
y la preciosa arena de Copacabana. Actualmente en 2026, y superando las 80 primaveras, el magistral Roberto Carlos continúa mostrándose imparable. Sigue empujando memorables periplos foráneos, deslumbrando auditorios americanos y también rincones de Europa, cuidando celosamente aquel clásico evento de diciembre televisado. Un formato musical ciertamente veterano del gigante territorio. Sus canciones jamás cesan de sacudir emocionalmente a juventudes nacientes y logra cuidar inmaculado un valioso nexo afectivo con ejércitos de adoradores repartidos alrededor del planeta. Tras coronar 6 largas décadas profesionales y despachar unos apabullantes 150 millones de álbumes de manera ininterrumpida, semejante herencia del asombroso Roberto Carlos sobrevive inquebrantable. Aquellas finas cuerdas vocales, su sello enamoradizo y sus ásperas vivencias lo han coronado como un brillante líder insustituible habitando la industria sonora sudamericana. Más allá de semejante e inmenso viaje profesional, pervive silencioso un recinto sumamente peculiar que nutre sin parar su novela vital cada amanecer. El domicilio de Río de Janeiro nos brinda un tesoro enigmático que planeamos destripar cuidadosamente durante el tramo entrante. La mansión de Río de Janeiro. Enclavada al calmo distrito de Urca, cobijado en la zona sur de Río de Janeiro, se ubica la blindada residencia bajo la cual Roberto Carlos pudo construir una faceta de su vida apartada de los focos. Su hogar es un fantástico tríplex ubicado en el edificio Golden Bay, donde reside desde 1980. Allí repone fuerzas tras sus giras, compone melodías y saborea un ritmo vital sosegado. Al contrario que otros artistas que suelen decantarse por ostentosas mansiones ubicadas en zonas exclusivas como Leblon o Ipanema, Roberto Carlos siempre ha apostado por una existencia mucho más reservada, inmerso en pura serenidad y recogimiento. Esta innegable atmósfera de pura paz también responde directamente al privilegiado emplazamiento del inmueble. La vivienda se erige exactamente frente al histórico Murete de Urca, considerado uno de los enclaves más emblemáticos de toda la metrópoli. Desde las terrazas del bello tríplex se despliega una inmensa perspectiva enfocada hacia la bahía de Guanabara, el espectacular Pan de Azúcar, el lejano Cristo Redentor y el bravo océano que baña las costas de esta barriada histórica propia de Río. Hablamos de una estampa viva que muta durante las horas gracias a la intensa luz marina, otorgando así un incesante y agradable sentimiento de vasta inmensidad. Semejante sintonía con el entorno exterior también compone la placentera cotidianidad del popular vocalista. En contadas y especiales ocasiones, Roberto Carlos ha sido pillado asomándose a la terraza de su piso en Urca. Desde ahí, descansando sobre el pasamanos y franqueado por múltiples macetas, acostumbra a agitar su mano amigablemente hacia los transeúntes que pasean bajo él y logran identificarle. Hablamos de estampas muy cotidianas que evidencian ese fuerte vínculo emocional que atesora con el añejo vecindario donde ha estado residiendo durante tantísimos años. Al traspasar el umbral del estupendo tríplex, la atmósfera gira hacia un hábitat concebido puramente para la rutina cotidiana. Esta inmensa zona de reuniones congrega una extensísima sala de estar fragmentada en 2 áreas que enlazan de manera directa con la fantástica terraza descubierta, dejando que la claridad del sol inunde el lugar ininterrumpidamente durante la jornada. Pegado a dicho recinto, igualmente logramos divisar el comedor familiar, un despacho privado donde el cantante logra trabajar cómodamente o escrutar partituras, además de un aseo de cortesía. Ya en las profundidades de la vivienda aflora la zona íntima. Aunque la distribución original estructuraba hasta 4 alcobas, a medida que transcurrieron los años, dichas dimensiones se reestructuraron a conciencia para alumbrar 2 estancias descomunales, dotadas de sendos aseos completos privados. Simultáneamente, una de estas incorpora un vestidor puramente clásico envuelto en tonos crema. Simultáneamente, los cuartos de aseo, las cocinas y el ala de servicio ostentan maravillosos armarios integrados creados puramente a medida, preservando una organización sumamente práctica y meticulosa que consigue mimetizarse con naturalidad en el conjunto de la casa. Probablemente por ello, esta fabulosa morada jamás resplandece por ninguna desmesurada ostentación, sino por irradiar una inmensa paz que ha arropado fielmente a Roberto Carlos durante incontables y hermosos años. Y acto seguido, os propongo descubrir una zona muy dispar, su espectacular aparcamiento y esos deslumbrantes vehículos que consiguen vertebrar estrechamente la intensa cotidianidad del cantante Roberto Carlos. Un auténtico museo motorizado. Semejante estrella ostenta una despampanante colección de bólidos exclusivos y esencia retro,
atesorada pacientemente gracias a su incombustible trayectoria musical, cimentada ininterrumpidamente durante variadas y triunfales décadas. Semejante antología destaca poderosamente por una férrea predilección hacia bellos turismos tremendamente sofisticados, siluetas inmortales y firmas de gran abolengo. Uno de los turismos históricos que enlazamos irremediablemente a su mediática apariencia es el colosal e icónico Cadillac Eldorado teñido en carmesí clásico, luciendo sus singulares y pronunciadas aletas de saga, junto a un espectacular armazón externo puramente refinada. Este coloso se alza unánimemente como un estandarte inigualable forjado por el gigantesco sector de la automoción yankee, originaria de finales de los añorados 50. El artista ha sido fotografiado gloriosamente en contadas veces, brillando en deslumbrantes galas mediáticas, flanqueado irremediablemente por este llamativo turismo que, paulatinamente, terminó erigiéndose en una férrea seña de identidad sumamente vinculada a su figura. Paralelamente, atesora un bellísimo e inmaculado Chevrolet Coupé escrupulosamente reacondicionado, para clavar una trepidante estética puramente hot rod. Un magistral bólido hot rod. Esta fiera azulada presume abiertamente de lucir su inmensa maquinaria propulsora destapada en su mayor parte, personificando de forma magistral la imbatible esencia de los inolvidables bólidos norteamericanos nacidos a principios del añejo siglo XX. Su contundente silueta comprimida, la vistosa capota abatible y unos hipnóticos componentes motrices escrupulosamente rehabilitados destapan el exquisito paladar de Roberto Carlos por esas imponentes joyas rodantes, atesorando incuestionable solera y estética retro. Examinando su vasto catálogo, asoma un imponente Chrysler Imperial plateado. Semejante fiera rodante logró hacerse inmensamente popular gracias a su inmenso chasis, su holgado habitáculo y aquella exquisita sofisticación que dictaba sentencia irremediablemente en estos enormes turismos estadounidenses, inmensamente opulentos, originarios de los añorados 60. Para Roberto Carlos, tales reliquias nunca aceptan limitarse a ser un simple transporte de traslado, funcionando como un mágico salvoconducto para rememorar el esplendoroso clímax imaginativo del inmenso sector automovilístico. El vasto panteón rodante del cantante exuda un exquisito refinamiento y aplastante solera, destapando su gran apetito por los venerables bólidos retro. Pese a semejante esplendor, tales bólidos de 4 ruedas no monopolizan las maravillas motorizadas que alimentan su despampanante ritmo existencial. Durante su glorioso y longevo periplo en activo, el incombustible rey también ha saboreado innumerables travesías mediante majestuosos y rutilantes aparatos muchísimo más elitistas. Seguidamente destaparemos los entresijos de su deslumbrante jet particular, un fiel aliado aéreo que ha escoltado numerosos en sus travesías por el globo terráqueo. Jet particular. Sumado a su fantástico garaje de coches históricos, el grandioso Roberto Carlos igualmente ostenta una manera de volar extremadamente selecta para afrontar sus diversos itinerarios por el extranjero. Durante décadas enteras ha disfrutado de múltiples aeronaves particulares, si bien el modelo que mayor popularidad alcanzó resulta ser su Gulfstream G280, equipado con la matrícula PRCRC. Bautizado popularmente allí como el avioncito del monarca. Semejante aeronave de negocios, tasada en unos 40 o 50 millones de dólares, le facilita viajar con absoluto confort, conectando territorio brasileño, América y tierras europeas durante sus diversas giras o asuntos privados. Gracias a su enorme rango operativo y una cabina ideada para trayectos de largo recorrido, dicho aparato aéreo se transformó velozmente en una pieza fundamental para la dilatada trayectoria laboral del exitoso vocalista. Tratándose de un creador que lleva decenas de años recorriendo incesantemente multitud de naciones extranjeras, esta nave actúa prácticamente cual prolongación natural de su intensa dinámica laboral, plasmando a la perfección una existencia llena de confort, exclusividad y simultáneamente la habitual reserva que invariablemente define al gran Roberto Carlos. No obstante, seguramente una mayoría de vosotros os estaréis planteando una duda obvia. ¿Qué capital logró amasar verdaderamente este genio tras tantísimos años de recorrido artístico? Durante el próximo bloque, profundizaremos detalladamente en dicho relato financiero. Riqueza acumulada. En la época actual, todo el caudal económico perteneciente a Roberto Carlos Brada rondaría aproximadamente los 200 millones de dólares, un montante espectacular, que irremediablemente lo llega a situar junto a los creadores más acaudalados del territorio brasileño. Semejante dineral deriva de superar ampliamente las 6 décadas en los escenarios, vender infinidad de álbumes
y aplicar tácticas bastante lúcidas para diversificar sus fuentes económicas. El pilar fundamental de sus finanzas continúa recayendo sobre el arte sonoro. Durante toda su andadura profesional, este aclamado vocalista logró despachar por encima de los 140 millones de copias globalmente, y bastante de sus míticas galadas siguen reportando cuantiosos beneficios gracias a los famosos royalties y las actuales aplicaciones de streaming. Exclusivamente considerando la propiedad intelectual, escuchas mediante Internet y permisos sonoros, los expertos calculan que percibe entre 5 y 7 millones de dólares anualmente. Sumado a todo esto, debemos añadir recitales y actuaciones exclusivas que, durante aquellos ejercicios de máxima actividad en ruta, logran disparar la facturación artística conjunta, alcanzando cifras de 10 o 12 millones de dólares cada año. Más allá del ámbito sonoro, el brasileño igualmente decidió apostar capital sobre promociones urbanísticas sumamente exclusivas dentro de su país. De estas, sobresale notablemente cierta incursión financiera en construcciones de Sao Paulo, destacando la inmensa torre Horizonte JK, un gigantesco complejo tasado superando los 40 millones de dólares, el cual proporciona constantes beneficios económicos mediante numerosos arrendamientos y la incesante revalorización del propio inmueble. Una fracción adicional de su plan económico recae directamente sobre el ámbito agrícola y ganadero, mediante participaciones en grandes latifundios centrados en criar reses bovinas de primera categoría. Semejantes gestiones campestres consiguen producir desde 1 hasta 2 millones de dólares anualmente, siempre sujeto a fluctuaciones del entorno primario. Asimismo, su propia identidad opera cual potentísimo sello comercial, cediendo los derechos sobre su figura, artículos publicitarios y distintos artículos vinculados a su trayectoria. Recauda beneficios extra valorados en cientos de miles de dólares cada año. Por añadidura, su fascinante proyecto llamado Emonso Surcando Alta Mar, un inmenso navío temático enfocado totalmente en su repertorio, congrega multitud de incondicionales y logra facturar tranquilamente varios millones de dólares durante cada travesía realizada. Merced a dicha mezcla entre enorme triunfo sonoro, movimientos financieros y múltiples aventuras corporativas, este genio logró cimentar una fortuna inquebrantable que plasma el gigantesco legado de su arte dentro del panorama musical hispanoamericano. Ahora nosotros procederemos a apartar durante un instante las cifras económicas para adentrarnos en la faceta más íntima de su cotidianidad, descubriendo de qué forma pasa su tiempo libre cuando evita saltar obligatoriamente a los escenarios. Ámbito privado. Tras alcanzar sus 84 años, el vocalista mantiene una cotidianidad sumamente apacible. Cotejamos frente al apabullante estrellato que escoltó su trayectoria profesional durante tantas décadas ininterrumpidas. Invariablemente, optó por aislarse lejos de polémicas y del bullicio mediático sensacionalista, decantándose firmemente por una rutina marcada por la total discreción. Actualmente, sus jornadas van transcurriendo rodeadas de melodías, una devoción católica sumamente arraigada, y aquel espacio temporal que logra disfrutar junto a sus seres queridos, inmerso en costumbres muy llanas que evidencian esa anhelada tranquilidad perseguida durante toda su andadura. En la actualidad, el cantante reside sin pareja alguna y conserva meticulosamente unos hábitos de índole bienestar general sumamente saludables. Mientras no se encuentre de ruta internacional o subido al escenario, invierte gran cantidad de horas semanales para idear letras, registrar temas inéditos y volcarse plenamente en innovadores retos artísticos. Aunque externamente su cotidianidad podría antojarse bastante aislada, verdaderamente permanece siempre arropado por un círculo familiar que ocupa un rol sumamente crucial para él. Dicho vocalista ejerce orgulloso como abuelo de 7 queridos nietos, a los que siempre nombra con muchísimo afecto, publicando además de vez en cuando en sus perfiles digitales algunos instantes íntimos familiares, ya sean veladas musicales o travesías en barco. A lo largo de su existencia, el artista llegó a vivir hasta 3 enlaces nupciales que marcaron para siempre su trayectoria vital. De esos vínculos sentimentales terminaría naciendo su familia, compuesta por 4 descendientes. En este grupo destaca claramente Ana Paula Rossi Braga, a quien el cantante siempre trató como a su verdadera niña desde que era apenas una criatura. También está Rafael Carlos Torres Braga, quien decidió vivir alejado del foco mediático, y Luciana Carlos, cuya existencia transcurre de manera igualmente reservada. Sin duda, uno de los trances más complicados que afrontó el vocalista tuvo lugar en 2021, al perder a su hijo Dudu Braga, talentoso músico que colaboró a su lado muchísimos años y cuya trágica marcha le dejó una profunda herida imborrable en el alma. Tras acumular tantas décadas brillando sobre los escenarios,
sumando éxitos y superando etapas complejas. Actualmente el día a día de Roberto Carlos parece haber hallado un compás bastante más apacible, donde cada vivencia del pasado se integra en ese relato íntimo que continúa arropándole en pleno presente. Para terminar, nos encantaría conocer qué piensas al respecto. Tras una trayectoria profesional tan extensa, ¿cuál dirías tú que es la auténtica clave oculta tras el gran triunfo de Roberto Carlos? Déjanos tus impresiones abajo y no te pierdas nuestros siguientes videos.